Uno de los proyectos más importantes que nosotros ofrecimos durante nuestra campaña electoral fue la regularización de la propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Nosotros creemos en nuestro partido y por convicción propia que la propiedad plena, como establece el artículo 115 de nuestra Constitución, es uno de los derechos humanos más importantes, pero además es lo que le permite a los venezolanos, a las familias, salir adelante y progresar. Tener una vivienda propia significa la seguridad familiar, significa que puedan ser heredados para sus hijos, significa que tienes una propiedad que le permite a la familia eventualmente tener un préstamo y iniciar un emprendimiento para progresar. Nosotros creemos en la propiedad plena, tal y como está establecido en nuestra Constitución. Por eso nosotros durante la campaña propusimos la ley que le otorga la titularidad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, porque además todos sabemos que este gobierno ha utilizado el tema de la propiedad para chantajear a nuestro pueblo más humilde que ha sido beneficiario de este programa social. La ley se discutió en el seno de la administración, de la Comisión de Administración y Servicios y de la Subcomisión de Vivienda y Hábitat. Fui la ponente de la ley, la discutimos, la llevamos a las comunidades, recorrimos las misiones, hablando con los beneficiarios. Nos encontramos con una realidad muy dura, porque la mayoría de las personas que hoy ocupan las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela están en un estado de precariedad absoluta. La mayoría recibió una llave que a veces no era ni siquiera la llave de su vivienda, sino una llave simbólica en un acto político. Y hoy se encuentran en sus viviendas sin saber la condición, en una condición de inseguridad en la que ocupan su familia, sus hijos, una vivienda que a veces ni siquiera se sienten con la libertad de mejorar, de invertirle, porque no se sabe si son suyas y siempre tienen a un gobierno que los chantajea políticamente. Bueno, esta ley finalmente fue aprobada en la plenaria de la Asamblea Nacional en su segunda discusión y lamentablemente tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que a los pocos días declaró que es inconstitucional. Nosotros sabemos que nuestro país va a cambiar, que estamos en el umbral de un cambio y que esta ley que hoy el gobierno nacional, porque el Tribunal Supremo de Justicia es un brazo político de este gobierno que no les permite a los venezolanos ser propietarios plenos de su vivienda, va a cambiar y en un futuro cercano esa ley va a entrar en vigencia y no solamente los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, sino también los beneficiarios de programas sociales anteriores a la Gran Misión Vivienda Venezuela, como los programas del INAVI, del Banco Obrero, que hoy todavía no son propietarios, todavía es el Estado venezolano propietario de una gran cantidad de viviendas, también fueron incluidos en la ley y también van a ser propietarios. Creemos en un país de propietarios, en un país que avanza, en un país que progresa. La propiedad plena que está establecida, insisto, en el artículo 115 de nuestra Constitución, es lo que le va a permitir a una gran cantidad de venezolanos tener un bien que le va a permitir a su familia progresar y seguir adelante. Vamos a seguir luchando para eso. Concluyo diciendo que en la Comisión de Administración y Servicios y en esta subcomisión que me toca coordinar de Vivienda y Hábitat, vamos a estar discutiendo en las próximas semanas la Ley de Barrios. La Ley de Barrios es una ley que va a establecer todos los mecanismos para que más de la mitad de nuestra población que habita en barrios populares cuenten con una legislación que le permita tener la regularización de la propiedad también, la regularización de los servicios públicos, el catastro, un plan urbano que les permita tener un programa de actuaciones urbanísticas, que quede en una ley todo lo que hay que hacer para que nuestros barrios populares se conviertan en verdaderas urbanizaciones integradas a una sola ciudad. Así que tenemos un enorme desafío por delante, sabemos que estamos en un momento de una gran dificultad política, social, económica, estamos viviendo la peor crisis económica de nuestra historia, pero este país es nuestro, este país nadie nos lo va a quitar y nosotros vamos a seguir luchando y cambiando para el país que merecemos, que no es el que tenemos hoy, porque tenemos el peor gobierno de nuestra historia y lo vamos a cambiar.